pero realmente no es división. Lo que pasa es que nosotros estamos madurando y entendiendo cada día más que Cristo viene y no podemos estar tartamudeando y mirando si este sí, si ese no. Esto es una cuestión personal. Yo no puedo decirle a este se salva, a este no se salva. Esto es una cuestión de creer en lo más profundo de mí, si lo que Dios dice es verdad o no. Por eso estamos tratando hoy la segunda parte del tema de la salvación. Entonces, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Estábamos hablando hace 8 días. Pero cuando usted se mete por ahí dentro de los hermanos y empieza a mirar a ver realmente cuál es el pensamiento, resulta que algunos pueden pensar que sí se pierde. Entonces, hoy con la ayuda del Señor vamos a darnos cuenta si ese hombre que se porta mal o esa mujer que no hizo lo correcto pierde la salvación o no. Pero no podemos hacerlo si no le pedimos al Espíritu Santo que sea el quien abra nuestro entendimiento hoy para nuestras vidas. Amado Padre Celestial, Señor, estamos aquí delante de tu palabra. Queremos venir a ella, Señor, con reverencia y respeto. Y queremos pedirte permiso para poder aprender del Espíritu Santo si lo que tú dices me puede convencer. Si lo que tú dices es la verdad, si lo que tú dices yo lo estoy creyendo, o si lo que he estado creyendo, Señor, es una mentira de mi propia vida para sentirme mejor conmigo mismo. Por favor, Señor, dirígenos, enséñanos y permite, Padre amado, que tu iglesia, esta iglesia en la cual tú, Señor, has puesto a estos tus siervos, Señor, fluya tu espíritu, fluya tu palabra, y te lo pedimos todos en el nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y aún debajo de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a invitarles entonces para que usted recuerde lo que hablamos hace 8 días. Estuvimos compartiendo sobre qué era la salvación y si la salvación se perdía o no. Vimos cómo habían 2 pensamientos. ¿Recuerdan cuáles eran esos 2 pensamientos? El del calvinismo y el del arminianismo. El calvinismo, que decía que la salvación no se perdía. El arminianismo dice que la salvación es un regalo, pero que hay que cuidarla porque se puede perder. Entonces esas son las 2 corrientes que actualmente existen y que vienen del siglo XVI y XVII como producto del trabajo muy aguerrido que hizo Martín Lutero cuando las indulgencias en la Iglesia Católica empezaron a afectar el cristianismo, donde se le decía a las personas que por dar una moneda de oro en una bolsa, entonces se le entregaba un decreto o un edicto mejor, donde decía, ya eres salvo del purgatorio. Si la persona no tenía la moneda de oro, entonces, ¿cuántas monedas de plata tiene? Y de acuerdo a la moneda de plata que daba, entonces le decían 1000 años libre del purgatorio. Queda libre 3000 años del purgatorio. Y esa era la manera en que se trabajaba en ese entonces. Luego entonces, esta doctrina de Jacobo Arminio y de Juan Calvino vino a afectar a la iglesia cristiana al punto que hoy más del 80% de las iglesias cristianas predican sobre que la salvación se pierde. No diciendo con esto que es así, porque realmente no depende de nuestras obras si lo que Dios nos dio no lo va a volver a quitar. Cuando Dios dice en su palabra que yo he venido para que tengan vida eterna, no está hablando de vida temporal, sino vida eterna. Él no es un papá como nosotros. Si se porta bien, le doy el bombón, pero si se porta mal, le quito el bombón hasta que otra vez se porte otra vez bien, y entonces le doy el bombón. Realmente Dios no trabaja así. Pero yo entiendo que en muchos de nosotros hay una
hay un conflicto, porque entonces usted puede decir, entonces, salvos siempre salvos. Entonces, comamos y bebamos, que al fin y al cabo todos vamos a ser salvos. Tampoco, hermanos, no es así. Y eso es lo que vamos a tratar hoy con la ayuda del Espíritu Santo, entender de una vez para que usted sepa en dónde está parado. Vaya a Juan capítulo 10, versículo 27. Y en Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora mire el versículo 28. Y yo les doy vida, ¿qué? ¿Cómo dice? ¿Vida o vida eterna? ¿Vida temporal? No, vida eterna, ¿cierto? Juan 10, 28. Y no perecerán, ¿cómo dice? Jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, Dios tiene agarrada la mano suya. No, usted está agarrado de Dios. Usted no se agarra a Dios. Dios lo agarra a usted, porque Él sabe que si usted empieza a pensar diferente, se suelta. Por eso Él nos toma de su mano. Y a veces nos tiene que dar azotes por ahí, para que como hijos hagamos lo que es correcto. Veíamos eso. Y veíamos entonces también en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, ¿por qué somos salvos? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia, ¿qué es la gracia? ¿El favor qué? Inmerecido. O sea, no nos da el castigo que merecemos, sino el favor que necesitamos. Eso es gracia. Entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Creer. ¿Correcto? Y esto no de vosotros, pues es don de quién. O sea que la salvación es un don. ¿Y a quién le pertenece el don? A Dios. Por lo tanto, la salvación no la puedo alcanzar yo. Es un regalo que Él me da a mí, no porque me porte bien, sino por haber creído. Amén. Entonces vamos a empezar a ver este tema y a ver algunos versículos que en la palabra han sido un poco masacrados o que utilizamos para masacrar a otros. Y uno de esos principales está en Hebreos. Entonces, vamos primero por partes. Entonces, si somos salvos por la gracia, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos nacidos de nuevo. ¿Amén? Ok, ¿cuántos nacidos de nuevo hay acá? Ok, ¿cuántos hijos de Dios? Los mismos, ¿cierto? Ok, entonces ponga mucha atención. Si somos hijos de Dios y nacidos de nuevo, tenemos salvación. ¿Ok? Pero un nacido de nuevo puede perder la salvación. Vuelve otra vez el pensamiento humano, ¿se da cuenta? Y esa es nuestra lucha. ¿Por qué? Yo sé por qué. Vaya a Hebreos 6 y vamos a estudiar un versículo que nos va a sacar de dudas de una vez por todas del por qué a veces dudamos de nuestra salvación. Hebreos capítulo 6, en el versículo 4 al 6. Mire lo interesante, lo vamos a leer, pero no lo vamos a explicar. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Ustedes han escuchado de que un texto fuera de contexto es ¿qué? Un pretexto. Entonces yo no puedo hablar de la salvación basado en un versículo. Yo no puedo decirle a una persona que va a perder la salvación porque un versículo dice tal cosa. No, yo tengo que mirar
el contexto del versículo para poder dar un juicio de esa magnitud. Entonces, la carta de los hermanos hebreos, entonces yo quiero que usted mire ahí en el versículo 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron ¿qué? Y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. ¿Qué les pasó? Recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Según eso, entonces, este versículo me dice algo. Y me dice que el que conoció de Dios y es hijo, no puede ya volverse a arrepentir. Entonces, ¿qué pierde? La salvación. ¿Saben? Este versículo es muy importante, pero es más importante el libro completo. Y Hebreos, ¿quién lo escribió? No se sabe, porque Hebreos no tiene quién dijo quién lo escribió. Se presume que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos. Pero la verdad es que si al uno o el otro, esa carta va dirigida ¿a quién? ¿A quién es? No. Ese es nuestro error. Este libro o esta carta fue escrita a los hebreos. ¿Y los hebreos son qué? Judíos. Entonces, era un grupo de judíos que estaban empezando a creer en el cristianismo, vienen del judaísmo y se van a trasladar al cristianismo porque le empezaban a hablar de Jesús, del Espíritu Santo y cómo el Padre hizo todo ese proyecto maravilloso para que ellos pudieran llegar a ser ¿qué? Salvos. ¿Sí ve la diferencia? Entonces, ellos están ahí, en el borde, en el punto del judaísmo. Ellos están bajo la ley. Y entonces el escritor les envía esta carta para que acaben de reforzar y que tomen una ¿qué? Decisión. Para que pasen al cristianismo. Es como cuando usted estaba en la iglesia católica y usted sabía que ahí estaban las iglesias cristianas y usted escuchó por ahí del Señor y qué tal, y usted puede ir a la iglesia cristiana, pero todavía tiene raíces ¿qué? Católicas. ¿Sí ve? Es exactamente lo mismo. Entonces vamos a mirar esto y vamos a darle un contexto claro para que usted entienda. Entonces vamos a mirar esta parte 2. ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan que lo estudiamos unas 6, 7 semanas? El tabernáculo tenía 3 lugares. Atrios. ¿Cuáles son los atrios? Los de afuera. El lugar santo, la carpa. Y el lugar santísimo dentro del lugar santo. ¿Amén? ¿Todos se acuerdan de eso? Correcto. Ahora, ¿qué hacía y cómo se comparaba este tabernáculo? Asimismo, nosotros tenemos ¿qué? Cuerpo, tenemos alma, y dentro de nuestra alma está ¿qué? El espíritu. También vemos que Jesús también dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. La primera puerta de los atrios se llamaba el camino. La segunda puerta del lugar santo se llamaba la verdad. Y la puerta o el velo para entrar al lugar santísimo se llamaba la vida. Porque ¿qué había en el lugar santísimo? Vida. ¿Y qué clase de vida? Eterna. Interesante, ¿cierto? Sigamos viendo. Pero también en los atrios estaba el altar de bronce, donde se hacían ¿qué? Los sacrificios, donde se ofrecía el animal por los pecados de las personas, del pueblo. Allí se hacía el sacrificio y
también, luego en el lugar santo, había otro elemento que eran los panes de la proposición. ¿Recuerdan qué eran los panes de la proposición? ¿Qué representaban? ¿Qué representaban? La comunión con Dios. La comunión del sacerdote colocando las peticiones de las personas allá delante de Dios. Así que la persona entregaba el animal acá afuera, hacían el sacrificio, el mismo sacerdote que le recibía las peticiones. ¿Cuáles son las peticiones suyas para hablar con Dios? Ah, son estas, estas, estas. Entonces el sacerdote iba y entraba al lugar santo después del sacrificio y colocaba esas peticiones delante de Dios. Bonito, ¿no? Y en el lugar santísimo estaba un solo elemento, el arca del pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? ¿Qué había? Las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, ¿qué se hacía allí? ¿Qué hacía Moisés allí? Adoraba. Cuando usted entra al lugar santísimo, ¿entra a qué? A adorar. Porque está en el Espíritu. Porque allá hay ¿qué? Vida. Y vida eterna. Pero sigamos viendo. El Dios también es donde escuchamos la palabra. Usted viene a la iglesia y usted escucha la palabra. Pero también en el lugar santo ya hablamos con Dios. Es cuando usted coloca las peticiones y usted empieza a hablar con el Señor. Señor, mira estas circunstancias, esto que pasó. Y empezamos a hablar con Dios. Ese es el lugar santo. Pero el lugar santísimo es donde adoramos. O sea, allí en el primer lugar escuchamos, en el segundo hablamos y en el tercero solo adoramos. Ahora, miremos también esto. Hay personas que escuchan, en los atrios se escucha la doctrina. Es como en la iglesia acá, reunidos, congregados. Aquí que escuchamos la doctrina de Cristo. Cuando usted va a la palabra, lee la palabra, la doctrina de Cristo. Pero en el lugar santo está ¿qué? Los misterios. O sea, hay cosas que usted aprende hoy acá, pero hay cosas, hay misterios que Dios le enseña a usted cuando usted empieza a hacerlo en casa solo con la palabra. Amén. Pero también hay un lugar que es el lugar santísimo donde viene ¿qué? La revelación de eso que usted está leyendo. Entonces, tenemos doctrina, todo el mundo escucha palabra, escuchamos. También en el lugar santo tenemos entonces lo que es los misterios. Jesús le dijo a los discípulos, pero a vosotros os he dado a conocer los misterios. Y en el lugar santísimo es donde Dios enseña, le va a enseñar a usted personalmente sus secretos. Porque los secretos son para los que tienen ¿qué? Intimidad con Dios. Entonces, repitamos, lugar santísimo tenemos ¿qué? El Espíritu, la vida, el arca del pacto, adoramos, allí están los secretos de Dios, pero también vemos que en los atrios hay conocimiento, porque usted escucha prédicas, escucha en YouTube, lee libros, usted está absorbiendo ¿qué? Conocimiento. Pero en el lugar santo, ¿qué tiene? Relación con ese conocimiento que recibió. Hay relación. Y ya cuando usted entra en el lugar santísimo, ¿hay qué? Revelación. Entonces son dos cosas diferentes. Tal vez usted tiene conocimiento, tal vez usted escucha la palabra, tal vez usted hace sacrificios, pero si no ha ido al lugar santísimo, no va a encontrar estas cosas tan bonitas. Ahora, dijimos, ese ya lo vimos, pero había un lugar especial entre el lugar santo y el lugar santísimo, un lugar que se llamaba, un elemento que llamaba el altar de incienso. ¿Recuerdan cómo tenía que estar el altar? Lleno de sus aromas fragantes
para que cuando el sacerdote entrara al lugar santísimo, fuera ¿qué? Olor grato delante de Dios. O sea que cuando vamos nosotros a ingresar al lugar santísimo, usted se tiene primero que ¿qué? Limpiar. Se tiene que preparar. Usted no puede llegar con sus pecados y con sus suciedades. Usted tiene que irse con un vestido limpio. Pues no un vestido, ¿no? Sino un lino fino, un vestido realmente digno de una iglesia para usted entrar al lugar santísimo. Y aquí entra lo que es interesante. En los atrios también encontramos fuente de agua. Y en la fuente de agua se lavaba el sacerdote para poder entrar después al lugar santo. ¿Y por qué era tan importante y qué representa? Bueno, en los atrios es donde se recibe la palabra de Dios. Porque la palabra que hace, limpia. Amén. Purifica. Si usted no lee la palabra todos los días, va a estar sucio y la revelación no va a venir a su vida. Pero también después de pasar allí, el lugar santo, había un candelabro con 7 lámparas. Y le llamaba el candelabro o el candelero o el portalámparas. ¿Y eso qué representa? La iglesia. Porque la iglesia es ese candelero, como en Apocalipsis, como las 7 iglesias que están en Asia. El candelero la representaban con un candelero. O sea que el candelero representa la iglesia. Y en el lugar santísimo, encima del arca del pacto, ¿estaba qué? El propiciatorio. Esa tapa de oro donde se colocaba la sangre del cordero. Y ese propiciatorio tenía una especie de asiento. Entonces, ¿qué descendía allí? La gloria de Dios. ¿Te acuerdan? La Shekinah. La luz de Dios era la que iluminaba ese lugar, porque allá en el lugar no había candelero. Estaba en el lugar santísimo. ¿Ok? ¿Recordaron todos esto? ¿Ok? Listo. Mire lo que sucede con esta. Falta una. En los atrios es que se recibe la iluminación. O sea, es donde el sol entraba al tabernáculo e iluminaba. En otras palabras, de una forma simbólica, esto representa que allí nos ilumina la luz. Hoy, por ejemplo, estamos siendo ¿qué? Iluminados por la palabra de Dios. Esos son los iluminados, los que reciben el mensaje, los que escuchan el mensaje y están atentos a lo que la Biblia dice, lo que el pastor dice, las oraciones, y está ahí siempre. Son los iluminados. Pero ¿dónde están los iluminados? ¿En qué lugar? ¿En el lugar qué? En los atrios. Pero en el lugar santo están los que son los portadores de la luz. O sea, allí somos la iglesia y allí somos portadores de la luz. O sea, el candelabro tenía 7 ¿qué? Lamparillas. Y las lamparillas tenían aceite. Entonces, ¿qué significa esto? Cada uno de nosotros allí somos como una lamparilla, pero que iluminamos a otros, ¿cierto? Eso es el candelabro, la iglesia. Allí somos ¿qué? Portadores. Pero en el lugar santísimo, ¿cuál era la luz en el lugar santísimo? La gloria de Dios, la Shekinah de Dios, cuando Dios descendía, la nube, el fuego de Dios estaba allí. Pero entonces allí nosotros somos luz. Por eso dice allí que somos convertidos en luz. Entonces vamos a resumir. En los atrios somos iluminados por la palabra de Dios. En el lugar santo somos portadores de la luz. Pero en el lugar santísimo ¿somos qué? Somos luz. Nos hemos convertido en luz. Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros sois
sois la luz del mundo. O sea que los discípulos se habían convertido ¿en qué? En luz. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas al día? Todo el tiempo. Entonces ya pudimos ver el resumen de esto. Ahora sí, hermanos, como entendimos esto, vamos entonces a ver la explicación de Hebreos 6. Y ustedes se le van a sacar esas cucarachas de una vez, que comprenda realmente qué significaba. Entonces, lo primero que usted va a ver en Hebreos 6, versículo 4 es, porque es imposible que los que una vez fueron, ¿qué? Iluminados, o son portadores de la luz, o son luz. Entonces, esos iluminados, ¿quiénes son? Los que van a la iglesia, los que oyen la palabra, los que oyen un programa, los que oyen un video, los que leen un libro. Porque son ¿qué? Iluminados. Necesitan que les iluminen. La luz viene y les ilumina a ellos. Entonces, lo primero que usted tiene que ver es que la palabra iluminados significa potizo en griego, con ph, potizo, significa recibir luz de algo o ser enseñado en algo. Entonces, los iluminados son los que son enseñados en algo. O sea, usted recibió iluminación para manejar un carro. Usted recibió iluminación de alguien para aprender a manejar la batidora de la casa. O sea, usted recibió ¿qué? Conocimiento, información. Esos son los iluminados. Eran personas, en ese caso, los hebreos, personas que venían del judaísmo y estaban siendo invitados, iluminados para que fueran parte de ¿qué? Del cristianismo. Ahora, vaya a Mateo 4:16. Mateo, capítulo 4, versículo 16. Dice, el pueblo asentado en tinieblas, ¿qué vio? Vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Entonces, Jesús estuvo con los judíos. Entonces, ¿qué le pasó a los judíos? Le resplandeció la luz de Cristo, porque Él vino y Él era la luz. Entonces, esa luz, ellos la veían y wow. Y las señales, wow. Y los milagros, wow. Y la doctrina, nadie ha hablado como este hombre. Entonces, ¿fueron qué? Iluminados. Estos judíos de Hebreos 6 fueron iluminados. Vieron la luz. Caminaron con la luz. Vieron la consecuencia de andar con la luz porque vieron milagros y todo esto. Pero no eran ¿qué? No eran luz. Por lo tanto, no eran salvos. Ninguno era salvo. Son como algunos muchos que vienen a la iglesia los domingos. ¿Qué reciben? Luz. Son iluminados. Pero no han nacido de nuevo. ¿Se da cuenta la diferencia? Esa es la que no nos habían explicado bien. Entonces, estos judíos caminaron con el pan de vida y Jesús decía, yo soy el pan de vida. ¿Y qué le decían? Danos de este pan. Porque como repartió tanto pan, ¿se acuerdan cuando Jesús hizo el milagro de los panes y los peces? Todo el mundo se fue detrás de él. ¿Pero para qué? Para que le diera nuevamente comida. Porque como hizo ese milagro, entonces vuelve a hacer otra vez el milagro y denos de comer. No tendremos que hacer. Entonces, estos personajes de Hebreos 6 son los mismos personajes de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Léalo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 21. Mire Pedro cómo los llama.
20 y 21. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, o sea, ¿qué recibieron? Información, ¿eran qué? Iluminados. Y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora del 21. Porque mejor les hubiera, ¿qué? Les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido, ¿a quiénes? A los iluminados de allí, a los que recibieron conocimiento, información, lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aquí dice en el cieno, el mismo lodo. Entonces, ¿se da cuenta la diferencia? ¿Por qué dice que mejor les hubiera sido no haber conocido? Porque conociendo, decidieron volver a qué? Atrás. ¿Se da cuenta por qué en la iglesia pueden haber iluminados? Ya vamos viendo la diferencia. Entonces, ¿cuántos iluminados hay aquí? No diga. Pero lo bonito es que el Espíritu Santo se les está mostrando a cada uno dónde está. Ahora, ¿por qué razón les pasó esto? Debido a su incredulidad. Falta de fe. ¿Era suficiente con tener información? ¿Conocimiento? ¿Para ser salvos? No, no es suficiente. Ahora vaya otra vez a Hebreos 4. Y miremos. Dice Hebreos 4. Se me escapó. Capítulo 6, versículo 4. Mire, todo el versículo 4 es el que vamos a estudiar. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ya. La segunda, y gustaron de qué? Del don celestial. Gustaron del don celestial. Vamos a mirar qué es eso. O sea que además de haber tenido conocimiento, vieron la luz. ¿Por qué la vieron? ¿Qué les gustó? El milagro. Vaya a Efesios 2:8. Mire qué bonita que es la palabra y cómo Él nos va guiando, el Señor, en ella. Efesios 2:8. Porque por gracia, ¿cierto? Dice, sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, allí está diciendo que la salvación es un don, es un regalo, es una dádiva. ¿Somos salvos por qué? ¿Qué dice ahí? Por fe. Entonces, Jesús estaba ¿dónde? Con ellos. Ahí. ¿Qué era Jesús? El Salvador. Entonces, la luz era Él, pero también era ¿qué? El Salvador. O sea, la promesa que el Padre había enviado estaba con ellos. Caminó con ellos. Ahora lea Juan 6:51.
Ellos veían la salvación delante de ellos. Juan capítulo 6, versículo 51. Y Jesús les decía esto: yo soy el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno degustara este pan, ahí dice en la Biblia eso. ¿Qué dice? Comieron, se lo repito, si alguno comiere de este pan, vivirá por ¿cuánto tiempo? ¿Quién es el que vivía por siempre? El que come del pan. Y el pan que yo le daré es ¿qué? Mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermano, la vida eterna no se prueba, se come. Y ellos gustaron del don celestial. O sea, probaron que realmente el que estaba con ellos traía ¿qué? Salvación. Y se sentían como regocijados, estaban felices porque podían degustar cómo es la salvación. Entonces Jesús hablaba que en los posteros días, que en el milenio, que cuando están delante de Dios, que las almas que adoran y exaltan al Señor, que cuando venga el Señor en su reino, y ellos, wow, 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 qué rico. Pero, mira el versículo 63 y 64. 63, ahí mismo. Pero el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y vida. Pero, ¿qué dice diciendo ahí? ¿Qué dice? Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¡Qué tremenda palabra! Degustaban la salvación, pero no se la tragaban. Asistían a la iglesia, veían que esa palabra verdaderamente, ese era el Salvador, esa era la salvación que necesitaban para sus vidas, pero no comían la carne y el cuerpo, la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué es comer la carne y beber la sangre? Es vivir como Él vivió, actuar como Él actúa, pensar y tener la mente de Cristo. Ahí sí todos estamos serios. Degustaron la salvación delante de sus ojos, pero no la comieron. Ahora mire la tercera, en Hebreos 6. Dice 6:4. Fueron iluminados, gustaron de lo celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Cómo le parece? Partícipes del Espíritu Santo. Participar de algo no es estar involucrado en ello. A usted le invitan a participar de una presentación, pero usted no es el que hace la presentación, es el invitado. Entonces, ellos habían sido partícipes de las manifestaciones que Jesús hacía, o sea, las manifestaciones del Espíritu Santo, milagros, sanidades, prodigios, y ellos decían: verdaderamente este hombre viene de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que hace este hombre si Dios no está con él, decía Nicodemo. Y todos lo seguían.
y él sanaba a muchos. Vamos a leer Mateo capítulo 15, versículo 30. Mateo capítulo 15, versículo 30, dice así. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó. Ellos fueron participantes de esos milagros. Pero una cosa es ser partícipe del Espíritu Santo, porque por ejemplo, Jesús sanaba a alguien. ¿Gracias a quién Jesús sanaba? Al Espíritu Santo. ¿Eso significa que esa persona que sanaba tenía el Espíritu Santo? ¿Recibía el Espíritu Santo? No, recibían el poder del Espíritu Santo, pero no tenían el Espíritu Santo. Eso es participar. Por lo tanto, los de Hebreos 6, ¿tenían el Espíritu Santo? No tenían el Espíritu Santo. ¿Habían visto los milagros? ¿Habían recibido milagros? ¿Sanidades? ¿Prodigios? Sí, pero no tenían el Espíritu Santo. Vaya a Hechos, capítulo 5, versículo 12. Hechos, capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ellos vieron los milagros que hacían, ¿quiénes? Los apóstoles, los discípulos de Jesús. Participaron de ellos. Hechos de los Apóstoles habla de todas las manifestaciones que el Espíritu Santo hizo. Y todos los que, por ejemplo, ese hombre que sanó Pablo cuando oró por él, ¿se acuerdan? Levántate. ¿Qué hizo el hombre cuando se levantó? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo? ¿Para dónde se fue? Al templo a adorar al Señor. ¿Tenía el Espíritu Santo? No. ¿El Espíritu Santo puede sanar a alguien? Sí. ¿Eso significa que tiene el Espíritu Santo? No. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces ellos fueron partícipes, pero no poseían el Espíritu Santo. La palabra partícipe significa testigo, asociado, pero no posesión. Una cosa es estar llenos del Espíritu Santo y otra cosa es ver las manifestaciones del Espíritu Santo. Vaya otra vez a Hebreos 6, versículo 4. Dice, iluminados, gustaron del don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo, gustaron la palabra de Dios. ¿Qué es gustaron? ¿Es lo mismo que comer? Saborear. Pero no quiere decir tragar, comer. Gustaron la palabra de Dios. El autor de Hebreos 6 dice que ellos gustaron la palabra de Dios. El término aquí para la palabra gustaron, en la palabra que dice gustaron la palabra, es la palabra rema. Pongan mucha atención. Ellos escucharon la palabra de Dios y en ese momento escucharon la palabra rema. Hay dos tipos de palabras en la escritura, la palabra rema y la palabra logos. El logos es lo escrito, el objetivo, lo vivencial, mientras que la palabra rema es la palabra profecía, la palabra en ese momento, viva para ese momento. Entonces, ellos que recibieron profecía. Ellos recibieron profecía de parte de Jesús, de parte de los discípulos. Recibían las profecías que Dios había colocado para colocar en ese momento a esas personas. Entonces, la palabra rema es recibir una profecía, una palabra en un momento individual.
La palabra logos es la palabra directa, objetiva, la palabra escrita. El pueblo judío escuchaba la palabra de Dios, de Jesús, escuchaba el mensaje, la profecía como tal, pero eso no significaba que la comieran. Por eso hoy vemos muchas personas que corren a una iglesia porque llegó el profeta tal y corren para que le diga ¿qué? ¿Qué le va a pasar? Aquí dice que le va a pasar. Pero no quieren ir al logos de Dios, sino que quieren la rema de Dios. Interesante. Vaya Marcos 6:20. Yo creo que usted está entendiendo hoy por el Espíritu Santo, porque usted no tiene afuera el Espíritu Santo, lo tiene ¿dónde? Bien adentro, ¿cierto? Marcos capítulo 6, versículo 20. Porque Herodes, ¿qué dice ahí? Temía a Juan el Bautista, sabiendo que era varón ¿qué? ¿Cómo era la vida de Juan el Bautista? Justa. ¿Y qué más? Y santa. Y le guardaba a salvo. Escuche esto. A Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista la palabra de Dios porque se sentía como protegido. Se sentía protegido. Y oyéndole se quedaba como perplejo. Mire esto tan bonito. Se quedaba perplejo. ¿Qué dice la otra versión? ¿Cómo dice ahí? Atónito, o sea, se sorprendía. ¿Cómo dice? ¿Qué más dice? De buena gana, o sea, ¿cómo estaba el semblante de Herodes? Tan bueno, hermana, que usted me habla la palabra. ¿Por qué no sigue viniendo a la casa para que me siga leyendo esa palabrita? Es que yo siento ¿cierto? ¿Cuál dijimos? 6:20, dice en esa versión que me pasó mi esposita por acá, 20. Dice, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Ay, cuánto nos gusta a nosotros escuchar la palabra, Señor, ¿verdad? Listo. Eso es muy bueno, ¿cierto? Pero además, todo lo que sintió Herodes, un día estaba de cumpleaños, creo que era la esposa, la hija de la esposa. ¿Y qué le pidió? ¿Y qué hizo Juan? ¿Qué hizo Herodes? Lo mandó a matar. Bueno, vaya a 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis que reprobado? Vamos a leerlo acá. Me gusta mucho la versión Nueva Traducción Viviente. Ese es el 13:5. Dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¿Se da cuenta que salvos, siempre salvos? No, eso no es así.
Y no todo el que cree y me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No le está poniendo dura a Jesús ya. Entonces, ¿qué hicieron? Más de 100 que habían con él en ese momento. Y dice que los que estaban con él ya no siguieron más con él, sino que volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Bueno, no sé si aguantan el voltaje todavía. ¿Seguimos o no? Ok, listo. Listo. O sea que estas personas les gustaba el mensaje de Jesús, les gustaba el mensaje de los discípulos, pero no se lo comían. No lo aplicaban. O sea, ¿qué es comer? Comer es nutrirme de lo que me estoy comiendo. Usted se come un dulcecito y usted te gusta, pero usted está esperando el plato fuerte, que es ¿qué? El almuerzo. ¿Sí o no? Y usted con el almuerzo es que recibe ¿qué? Los nutrientes para poder empezar todo su cuerpo a llenarse de las proteínas, vitaminas, aminoácidos libres, etcétera, 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 para que usted pueda caminar. Exacto. Entonces, esta palabra les gustaba oírla, pero no sé la qué. Listo. El problema está en que, vamos a la otra, gustaron la palabra, iluminados, gustaron el don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo, gustaron la palabra de Dios y gustaron los poderes del siglo venidero. Dicen Hebreos 6:4. Gustaron los poderes del siglo venidero. El siglo venidero es el futuro reino de Dios sobre la tierra. O sea, se degustaban como Jesús les compartía cómo iba a ser el milenio, cómo iba a ser los cielos nuevos y la tierra nueva, cómo ya no había necesidad de agua ni nada, porque ya el sol ya no necesitaban luz, ya eran luz y ya no se necesitaba templo, sino que ahora él sería el mismo que el templo. Entonces se degustaban en eso, pero no significa que su vida fuera a ese propósito. No, su vida, su trabajo, las cosas que hacían no eran para ese propósito. No sembraban para eso, sembraban para ellos mismos. Pero les gustaba ir el domingo a escuchar al pastor. Entonces, cuanto más veían y probaban sin recibirlo, se hacían más que culpables, porque habían visto, oído, habían sentido el poder del Espíritu Santo, habían visto la manifestación, veían los milagros, degustaban la palabra y ahora degustar los poderes, o sea, ¿qué viene en Jesús? Toda la manifestación de Dios hecha carne. Estos judíos de Hebreos 6 habían tenido la oportunidad de ser salvos. No eran salvos. Habían tenido la oportunidad de recibir a Jesús, de recibir la salvación, de recibir el Espíritu Santo, de tener y comer su palabra y aún el hacer milagros a otros, pero no eran luz, eran ¿qué? Iluminados. Entonces hay iluminados, portadores de la luz y luz.
No se confunda por ministerios de millones de dólares con templos muy grandes. Gloria a Dios porque llevan palabra, porque pueden ser portadores de luz, pero no son luz. No se asuste porque hay iglesias que tienen prédicas y enseñanzas de lunes a domingo y mantiene esa iglesia llena, pero tal vez son iluminados, pero no son luz. Entonces, ¿cuándo tienen intimidad con el Señor? Entonces pregunto, ¿cuántos de aquí son portadores de luz? Hoy somos portadores de luz. ¿No ve que llevamos la palabra? Pero es que también tenemos otro poquito. ¿Hemos sido iluminados? Sí. ¿Hemos sido portadores de luz? Sí. Pero no nos interesa eso. Nos interesa hacer ¿qué? Luz. Ese es nuestro problema. Somos luz un ratico, 5 minutos. Cuando oramos. Pero cuando lleva usted esa lámpara tan grande y la lleva para el colegio, la lleva para la universidad, para el trabajo, como que a veces los que están alrededor le dicen, ¿dónde dejó la lámpara? ¿Dónde dejó la luz? Entonces la esposa le dice al esposo, oiga, la luz se le quedó en la iglesia, la lámpara. O se le olvidó porque ya usted aquí ya no es. La luz es mostrar que las obras del Padre, las buenas obras del Padre. Bien. Y vaya otra vez a Hebreos capítulo 4, capítulo 6, versículo 4. Hay que leer Hebreos 4 a ver qué es lo que dice. Hebreos 6, 4. Versículo 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Versículo 6. ¿Y qué? Y recayeron. ¿Quiénes fueron los que recayeron? Los iluminados. ¿Tenían el Espíritu Santo? ¿Tenían la salvación? No, tenían la oportunidad de recibir la salvación, pero no eran salvos. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, ¿por qué está diciendo eso? Venga, es imposible que ustedes han recibido y han degustado todo lo que ustedes han visto y aún así no quieran recibirlo, no quieran pasarse ¿a dónde? Al cristianismo. David, quita un poquito de brillo, por favor. ¿Cómo es que no se quieren volver al cristianismo? ¿Se quieren quedar dónde? En el judaísmo. ¿Sí? Entonces, ¿qué era la palabra? ¿Qué eran los milagros? ¿Qué eran las cosas de Dios para ellos? Un complemento, un área de su vida. Pero ellos seguían siendo ¿qué? Los mismos legalistas, los mismos que estaban rechazando a Jesucristo. La advertencia del versículo 6, escuche, apunte, escriba. David, regale un poquito de brillo, un poquito. Se me ahoga, entonces yo no me escucho. La advertencia que está haciendo Jesús, allí el escritor de los Hebreos, no es para cristianos, es para judaizantes. Por eso este versículo es tan mal interpretado en los que dice que se pierde la salvación. Y usted mira el letrero ahí en la Biblia, mira el letrero que dice, a los que pecan deliberadamente, lo que les espera. O sea, ahí pierden la salvación. Mire, ahí nunca se habló de salvación.
Entonces, que ese momento era para judíos que están tomando la oportunidad de pasarse en el cristianismo. Y la advertencia, en otras palabras, es: mejor acérquense ahora a Cristo, porque si se alejan de Él, es imposible que vuelvan a arrepentirse para volver a Él. ¿Por qué está diciendo eso? Porque si usted, escuche esto, ponga mucha atención, si usted ha visto, ha participado, usted ha degustado la palabra, usted fue participante de los milagros del Espíritu Santo, gustó también de la salvación, la coinonía, la unidad, la adoración, la alabanza, pero si no toma una decisión y creer lo que Dios dice, usted difícilmente se va a arrepentir, porque su corazón se endurece. Ese es el problema. Por eso no podemos salir corriendo. Vengan cruzada de milagros, vengan milagros y sanidades, porque la gente fue y degustó, pero no se convirtió. Querían el milagro para su situación, pero no querían entregar su vida a Cristo. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, la expresión de su pensamiento, produce una de dos cosas en las personas: o lo trae el arrepentimiento o lo endurece. ¿Quién endureció al faraón? Las maravillas de Dios. Entonces, Judas, el eslabón perdido, vio los milagros, participó de los milagros, manejaba la bolsa del dinero, dormía y comía con Jesús, escuchaba la palabra. ¿Y qué le pasó? ¿Era un qué? ¿Iluminado? Pedro, por el contrario, hizo todo lo mismo, pero cuando entregó a Jesús, dice que Jesús lo miró a los ojos. Y Pedro colocó sus ojos en Jesús y lloró ¿qué? Amargamente, arrepentido de lo que había hecho. Judas tuvo ¿qué? Remordimiento de lo que hizo, pero no fue a Jesús, solo tenía que mirarlo a los ojos y decirle: Jesús, perdóname. Pero él no mira a Jesús, sino que se mira a sí mismo y siente un dolor que es un remordimiento que lo lleva ¿a qué? A la muerte. Porque según la tristeza del mundo produce la muerte, pero la tristeza que según Dios produce ¿qué? Gozo en el Espíritu para salvación. Ahora vamos terminando, y ellos estaban en el mejor momento para su arrepentimiento. Habían visto todo, pero como no tomaron esa decisión, no creyeron. Por lo tanto, como el perro vuelve al vómito, volvieron otra vez a su vida. Se emocionaron por un momento, cantaron y aplaudieron, vieron los milagros, recibieron la palabra, pero en la casa volvieron a ser los mismos. Los mismos. Vaya a Primera de Pedro 1, versículo 3 al 9. Yo espero que usted ya esté colocando correctamente el carril por donde está corriendo la buena carrera de la fe.
Son solo 5 carriles. Tal vez el carril suyo es el sexto o el séptimo, no sé. Es hora de meterse en los carriles que son. Primera de Pedro 1, versículo 3 al 9. Bendito el Dios, dice Pedro, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia que incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Diga, para mí, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros hoy, ¿qué? Os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? Afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? ¿Para qué? Sigue leyendo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber ¿qué? Visto. ¿Cuántos hay acá que aman al Señor sin verlo? Y un aplauso al Señor. Lo amamos por lo que Él hizo y en lo que nos introdujo. Hermanos, pasaban el conocimiento pleno de Dios por medio de la fe en Cristo, pero le daban la espalda. Fueron todos los domingos a la iglesia, pero le dieron la espalda. Cantaron alabanzas y adoraciones y hasta lloraron, pero le dieron la espalda. Vaya a primera de Juan 2:18. Yo espero que este ha sido un buen almuerzo espiritual para su vida. Porque el que tiene sed, se le dará. Al que busca, halla. Al que toca, se le abre. Y yo creo que esa es una iglesia que ha recibido una buena palabra. Primera de Juan 2:18. Dice, hijitos. En la otra dice, amados. Hijitos, ya es el último tiempo. Hermanos, ya es el último tiempo. Estamos en el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, o sea, ustedes los hijitos, nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Cuánto tienen el Espíritu Santo? Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo.
Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo también niega a ¿quién? Tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Denle un aplauso por esa vida eterna que el Señor ha puesto en ti, hermano, y en mí. ¿Sabe? Van a salir algunos de la iglesia. Y me duele en mi corazón. Y vamos a verlos volver como el perro a su vómito. Y tal vez nos va a doler porque hemos tenido amistad y cariño. Pero van a salir de la iglesia. Yo no quisiera que ninguno se perdiera. Así como Jesús dijo, Señor, los que tú me diste, los he guardado en tu nombre, para que donde yo esté, ellos también puedan estar. Pero yo ya me voy de este mundo. Guárdalos en tu nombre. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cada vez que usted escucha el Evangelio y lo rechaza, cada vez su corazón se va a endurecer más. Y eso es lo que a uno le duele. Porque conociendo la verdad, no quisieron seguir la verdad, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así la persona cada vez se endurecerá más su corazón y perderá la oportunidad de ser salvo. Cuanto más tiempo permanezca alguien en la orilla, más se inclinará a su vida anterior. El que ha nacido de nuevo es hijo de Dios y ya es luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. La salvación viene cuando reconocemos, nos arrepentimos y nos convertimos al Señor. Ahora me queda 2 minutos. Vaya a Hebreos 6, donde estábamos. Y vamos a mirar cómo responde ahora el escritor en el versículo 9. Ya se le dijo a los iluminados, ¿eran salvos? No. Entonces ahorita sí dice en el 9 lo siguiente. Pero, en cuanto a vosotros, esa es la diferencia. ¿Y cómo lo llama? Oh, amados. O sea, ¿estos eran qué? Hijos de Dios. Entonces, había una diferencia entre los que no eran hijos y los que sí eran hijos. Y dice allí, oh, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Alfredo, ¿se da cuenta? Dios no olvida que usted decidió, no, yo no vuelvo atrás, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo no volveré atrás, yo caminaré recto, derecho, porque sé lo que me espera en Cristo Jesús, hay recompensa.
sigamos caminando este camino de salvación, no mirando atrás, no mirando al otro, mirando puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor